Entonces, bueno, ya tenemos portada, ya tenemos lo que es el manejo de columnas. Aquí quise hacer como una especie de, o sea, todo es doble página, si se dan cuenta estoy trabajando doble página. Y bueno, entonces tenemos continuidad, una tipografía, si se dan cuenta el texto no dice absolutamente nada, sino que lo llené con el texto falso que nos da InDesign. Bien, entonces vamos a ver varias cositas el día de Sí, hoy. señor. Para esto voy a abrir un archivo nuevo. Ah, bueno, y les pregunto, ¿ya abrieron InDesign? Para que vayamos trabajando a la par. ¿O los espero? El mío se está abriendo, profe. ¿Quién? Duan. Estoy en ello. Listo. Entonces, Alexandra. Lo estoy abriendo. Todos lo están abriendo. Esto esperemos un rato y por favor me confirman cuando ya y así no empiezo a avanzar. Bien, entonces voy a ir a un archivo nuevo y me da la opción de abrir un documento, libro, biblioteca. Por el momento pues nos vamos con la parte de documento. Nuevamente nos aparece la ventanita típica de Adobe en donde nos dice qué tipo de documento queremos. Entonces yo me voy a ir aquí a imprimir para buscar los preestablecidos y voy a buscar, bueno, un A4 es un formato normal para una revista, más o menos es como el tamaño de un cómic. Las personas que hayan tenido un cómic en su mano se pueden hacer la idea. Pero para el resto de la humanidad, digamos que el tamaño carta lo conocemos bien. Entonces yo me voy a ir con un tamaño carta. Las unidades de medida pueden ser milímetros o centímetros, o sea, hay varias, ¿cierto? Pero de las que yo entiendo, están los píxeles, los milímetros y los centímetros. Como va a ser una revista y supuestamente es un impreso, la voy a dejar en milímetros. Estas son las medidas propias de la carta. Su orientación quiero que sea vertical. Por el momento voy a dejar aquí páginas 1, comenzar en la 1. Voy a aumentar el número de columnas. Voy a trabajar con... Vamos a trabajar con 4 columnas. Un medianil de 5 milímetros. Y vamos a dejar unos márgenes de un centímetro, o sea 10 milímetros. Voy a encadenar esto acá para que me salgan todas las medidas. Ya habíamos hablado el día de ayer del sangrado. Dejemos un sangrado pequeñito, tal vez unos 3 milímetros es suficiente. Y anotaciones, ninguna. Vamos a darle crear de una vez y vamos a empezar a construir nuestro documento. Bien, entonces el día de ayer pues trabajamos en lo que era la portada, ¿no? La portada de una revista más o menos. Igual todo esto son ejercicios. El día de hoy voy a trabajar en un doble página. Bien, entonces yo hice un documento de InDesign con una sola página. No se le ve la pantalla, profe. ¿No se ve? Y dice que está compartiendo mi pantalla. La pantalla no. Ah, pero se ve usted, profe. Eso Sí. entonces, es que sí es el problema de estos hangouts. Aquí supuestamente yo estaba compartiendo pantalla. Pero bueno, gracias por la aclaración. Y cuando vuelva a suceder, inmediato, me dicen, profe, le estoy viendo es la cara. Ahí me están viendo la pantalla mía. Sí. Listo, qué bueno. Si vuelve a suceder, entonces me avisan. Así la pantalla. Ok, entonces bueno, como les decía, tengo un documento de una sola página. En la parte derecha de mi programa tengo un panel que dice páginas. Si no los tienen, porque hay muchos de estos paneles que de pronto no pueden llegar ustedes a tener, busquen siempre los paneles por ventana. Y pues en este caso sería páginas, que es este mismo que tengo yo acá. ¿Listo? Entonces el que no les aparezca, lo van a buscar siempre por ventana. Entonces se van a dar cuenta que aquí aparece un número de páginas correspondiente al documento, que en este caso es 1, ¿cierto? Y en la parte superior dice página maestra. Estas páginas maestras son bien interesantes
pero las vamos a ver un poquito más adelante. O sea, posiblemente en esta clase, pero más adelante. Entonces lo que vamos a hacer es crear páginas nuevas para nuestro documento. Es muy sencillo, solamente debo ir al icono, que en este caso aparece acá, y crear dos nuevas páginas. Un momento que como que se me bloqueó el computador. Bien, sí se había bloqueado un poquitico, pero pues ya se crearon las dos nuevas páginas. Fíjense entonces que aquí ya aparecen la 2 y la 3 y yo puedo seguir creando, ¿no? Asimismo, seleccionarlas y llevarlas al botecito de basura y eliminarlas. Bien, por el momento me voy a quedar con la 2 y la 3, que son las páginas que necesito para empezar a trabajar. Cada página de estas, ¿cierto? Respeta lo que yo escogí desde el principio. O sea, por ejemplo, el sangrado de 3 milímetros, la margen de 1 centímetro y las 4 columnas para cada página. Bien, y cada página de estas, me voy a alejar un poquito, ¿cierto? Está prácticamente dentro de un bloque, fíjense, ¿cierto? Siempre va a suceder así. A esos bloquecitos, que en este caso ya me aparecieron más, los vamos a llamar pliegos. Bien, entonces cada vez que alguien les hable de la página o del pliego, van a entender que son un pliego corresponde a dos páginas que están metidas dentro del archivo InDesign. Bien. Entonces, como les decía, bueno, la clase de hoy vamos a trabajar mucho con la herramienta de texto y sus propiedades. InDesign es un programa para maquetar, para diagramar y para sacar publicaciones, normalmente impresas. Sin embargo, podemos hacer también publicaciones digitales, que lo cual veremos más adelante. Pero es muy importante todo lo que sucede con este señor de acá, la herramienta texto. Normalmente uno debe diagramar y tener pensado más o menos qué es lo que quiere hacer con su revista. Entonces, yo voy a empezar por pensar que voy a crear. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, con rectángulos mientras tanto y después voy a cuadrar. Digo, en este rectangulito voy a colocar un título, ¿cierto? Voy a empezar aquí abajo, o por ejemplo acá, voy a colocar una imagen que vaya de lado a lado, por ejemplo, ¿cierto? Y voy a reservar este espacio para colocar bloques de texto. Entonces son herramientas que ustedes pueden ir acomodando, ¿cierto? Mientras van trabajando. Ir pensando más o menos cómo se vería el asunto. ¿Listo? Voy a suprimir estas cositas. También existen las líneas guías. O sea, prácticamente todo lo que estamos viendo ahorita con respecto a InDesign es como retomar las herramientas de otros software, otras aplicaciones de diseño y ver qué hay acá conocido y empezar a trabajar. Bien. Vamos entonces, bueno, yo tengo unas imágenes, voy a buscar por acá, en editorial, tengo algunas imágenes de un trabajo también de clase que estaba haciendo, entonces voy a trabajar con algunas de ellas. Bien, entonces, voy a trabajar con la flota estelar. Si quiero definitivamente una imagen, acá, voy a trabajar desde el sangrado y voy a colocar acá una imagen que corresponda al Enterprise. Entonces ya sabemos que o sea, lo vimos el día de ayer muy por encima, pero lo vimos, que nosotros podemos crear estos rectángulos vacíos con esta herramienta de acá y dentro de él colocar fotografías. Entonces, con mi rectángulo seleccionado voy a ir a archivo, colocar, me abre la ventana y busco la imagen que quiero. En este caso es esta de acá. Y ahí aparece. ¿Listo? Hay opciones de pegado. Entonces, clic derecho sobre el rectángulo. Aquí aparecen las opciones de encaje y tenemos estas acá.
Bien, entonces llenar marco proporcionalmente funciona perfecto para lo que estoy haciendo. Sin embargo, voy a seguir encajar contenido proporcionalmente. Entonces aquí lo que hizo fue colocar toda mi imagen sin importar que quedaran vacíos. En este caso pues no me sirve. Ajuste según contenido, ahí sí no sé qué va a hacer. Listo, muy bien, aquí parece que hubiese estirado la imagen. Encajar marco a contenido, bueno, este es distinto. Vamos a devolvernos un poquito, le voy a dar control Z para que vea lo que pasa. Bien, entonces este es el marco, ¿no? Este grandote. Si yo le doy a encajar marco a contenido, el marco se va a reducir para encajarse con la foto. ¿Lo ven? Tampoco es lo que quiero. Pueden probar las diferentes opciones. Yo me voy entonces con llenar marco proporcionalmente. Listo. Y recuerden que ustedes pueden reducir el tamaño del marco, y eso no quiere decir que estén escalando la fotografía. Fíjense cómo yo voy escalando el tamaño del marco, y lo que hace es como recortar, como si fuera una máscara de recorte, lo que está haciendo. Si quieren hacer una escala uniforme, deben oprimir Control y Shift al tiempo, y desde una esquina hacen la escala uniforme de su objeto. O si lo quieren desde un lado o algo así, pero pues obviamente les va a quedar medio raro. Listo. Yo voy a reducir un poquito esto. Y vamos a empezar ahora sí con las herramientas de párrafo. Entonces voy a crear dos bloques. Voy a crear un bloque de texto acá. Y a ese bloque de texto le voy a dar clic derecho, insertar, llenar con texto falso. Fíjense que ahí ya aparece el textico falso. Bien. Con mi nuevo bloque de texto seleccionado, voy a ir a las opciones de carácter y párrafo. En carácter, si no les aparece, vuelvo y les digo, se van a ir a ventana, por acá dice texto y tablas, no, por acá debe decir algo, no la veo. Propiedades, páginas, bueno, debería decir una de texto, a ver, texto y tablas, está ahí parado. Entonces aquí están los diferentes, artículo, carácter, índice. Si no les aparecen, los van llamando por acá. Pues yo ya los tengo acá guardados. Entonces voy a ir a carácter. Listo. Ahora sí, seleccionado, voy a carácter. Y aquí puedo cambiar la tipografía según lo que tengo yo guardado en el computador, ¿no? Vamos a buscar una tipografía acorde, que no moleste. Algo que se pueda leer. Recuerden que esto tiene que ser muy... Esta me encanta, esta 20th Century, es súper bonita. Vamos a buscar un tamaño acorde a una revista. 12 es grande. Vamos a dejarla en unos 11 puntos con respecto a esto. Voy a copiar un poquito más de este texto y lo voy a pegar acá, y quiero que vean lo que sucede. Cuando yo lo pego, fíjense que aquí me aparece un cuadrito de más. Ese cuadrito que aparece acá, chiquitico, no le hago zoom porque no importa cuántas veces me acerque, él se va a seguir viendo chiquitico. ¿Sí? Pero aquí está. Él me está indicando que hay un texto de más que está oculto. E inclusive InDesign tiene la facultad de decirle en este caso que tengo un error. Ese error aparece aquí abajo. Y ese error consiste en decirme que tengo texto oculto. Si yo le doy acá clic y mando esto hacia abajo, fíjense que ya me aparece el resto de texto que aparece, y aquí ya aparece sin errores.
Entonces voy a quitar esto. Obviamente es texto falso, entonces no está haciendo ningún problema ahí. Listo. Y bien, ya no tengo errores. Listo, continuemos. Nuevamente mi bloque de texto seleccionado. Voy a ir en este caso a párrafo y tengo las opciones de párrafo que conozco, ¿no? Entonces, en este caso, justificado a la izquierda, centrar, hacia la derecha. En este caso yo me voy a ir con justificar completico, acá como se ve acá, completo. Y bueno, yo voy a crear nuevos bloques de texto. No vamos a complicarnos mucho. Nuevamente, llenar con texto falso. Y me aparece con otro tipo de fuente y otro tipo de tipografía y de tamaño. Entonces, ojo con esto, uno puede crear nuevos estilos, aunque no sé si me estoy adelantando mucho a la clase. No, me estoy adelantando y no quiero complicarlos. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto varias veces para que me queden estos textos acá. Listo, ya me quedó entonces lo que sería el doble página de mi revista, ¿cierto? Si quieren ver cómo se ve su publicación, su diseño, sin tanta guía, sin las columnas, opriman la tecla W. Con la tecla W desaparecen las únicas líneas que le dejan, es la línea que le indica que aquí hay la división de páginas. Para volver, nuevamente oprimen W, o si la quieren ver en pantalla completa, oprimen Shift W. Nuevamente Shift W para volver a su diseño. Bien, entonces si se dan cuenta, pues esto aquí es bastante sencillo, son cosas que ustedes de pronto ya habían visto, con las que ya habían trabajado normalmente en Illustrator, que era lo del texto. Sin embargo, pues hay una cantidad de herramientas que pueden utilizar. Para eso voy a hacer un bloque de texto aquí pequeño. Voy a escribir el Enterprise. Ahí no se ve, entonces lo voy a poner por acá. Entonces aquí está. ¿Listo? Bien, voy a cambiar la tipografía. Voy a utilizar esta solamente porque sí. Y voy a aumentar el tamaño, por ejemplo, acá, a un 30. Tal vez más, 48. Aquí fíjense que allá me apareció el icono de error. Voy a estirar mi cajita de texto para quitarme ese error. Voy a sacar esto aquí a un ladito para que veamos cómo funciona esto. Nuevamente él ya aparece con en este caso con unas propiedades de párrafo. Alineado a la izquierda, yo lo voy a colocar aquí centrado. Y vamos a ver entonces algunas propiedades. Por ejemplo, me parece que el tamaño es el adecuado, pero por alguna razón, motivo, circunstancia, no, me parece que las letras están muy pegadas. Quiero que estén más separadas, que haya más espacio. Entonces aquí vamos a ir al tracking, que es el espacio que hay entre las letras, y vamos a aumentar ese espacio. Fíjense cómo va cambiando el espacio. Lo puedo reducir al punto de que prácticamente se choquen, o al contrario, ir moviéndolo hasta que se separen lo que yo quiera. ¿Listo? Si digamos que esto fuera un párrafo más grande, voy a escribir acá, voy a copiar esto.
Por ejemplo, también podemos cambiar el interlineado de estos, ¿no? Entonces está en esta opción de acá, fíjense, interlineado, y puedo aumentar o disminuir. Obviamente está el automático, algunas opciones predeterminadas, por ejemplo, ahí lo puse en 18 puntos y prácticamente todos quedaron uno encima del otro, o ir aumentando con las flechitas acá y disminuyendo a gusto, ¿no? Entonces también son una cantidad de opciones que ustedes pueden ir probando a medida que vayan curioseando con el software, con el programa. Yo lo voy a dejar así y obviamente me aparece en negro. A mí no me sirve ese negro sobre negro, ¿no? No se ve. Entonces necesitamos cambiarle el color. Ojo con esto. Si yo lo tengo seleccionado y busco aquí alguna muestra de color y le doy OK, lo que no me va a cambiar el color del texto como tal, sino que me da un color de fondo. O sea, lo que me hace es pintar la caja tipográfica. Voy a dar control Z. Si yo quiero cambiar el color, debo seleccionar, o sea, arrastrar mi texto y, por ejemplo, por acá, escoger alguna de las muestras de color preestablecidas que tiene InDesign o crear una nueva. Eso lo veremos más adelante. Por el momento yo voy a escoger este colorcito aquí amarillo. Fíjense que ya cambió. Lo voy a colocar acá. Y entonces ya tengo el título para mi doble página. Voy a disminuir el tracking de esto. Eso. Mucho mejor. Y voy a correr un poquito el Enterprise hacia la derecha. Entonces doble clic acá. Fíjense que ahí tengo este rectángulo que corresponde a la imagen. Bueno, si lo corro lamentablemente se va a ver un fondo blanco, entonces no me sirve. Entonces me toca dejarlo así o me tocaría escalarlo un poquitico. Obviamente, muchachos, no cabe aclarar que esto lo hace uno con imágenes de alta resolución, ¿no? Si yo empiezo a escalar una imagen para un lado y para el otro y es una imagen de poquito tamaño, pues eso se va a ver súper feo. Listo. Vamos a dar clic afuera, ya tengo esto acá. Y ahora quiero que juguemos con esto. Es un juego divertido, es chévere. Voy a crear un texto pequeñito acá, una caja de texto pequeñita acá. Y voy a escribir, no, lo voy a llenar con texto falso. Pero voy a dejar solo unos muy pequeñitos 3 renglones. Voy a cambiar la tipografía. Voy a cambiar el estilo de párrafo. Y el tamaño. Este no es el tamaño es este. Eso. Y ahora sí voy a... Listo. Aquí en párrafo le voy a quitar esta opción de separar. Si tienen el software en inglés va a decir Hibernate. Pero es para qué, para evitarme esas rayitas que tenía antes. Si ven esta rayita aquí como que separa una palabra, sinceramente es muy incómodo. Listo, entonces lo voy a dar separar. Y ojo con esto, lo que yo quiero es colocar esto como un texto destacado entre estas columnas y que se separe. Listo, esto es muy sencillo, realmente hay que darle las propiedades a este y esas propiedades las encontramos aquí arriba. ¿Listo? Entonces, hay varias propiedades de cómo el texto se va a ceñir a la figura. Entonces, bueno, primero que todo vamos a darle clic acá, le voy a dar clic en esta opción de acá. Y fíjense cómo, voy a ir con la lupa para que se vea lo que pasó. El texto que estaba entre estas columnas se mueve hacia un lado, ¿cierto? Porque este ya tiene la propiedad. Sin embargo, está como muy encima todavía.
Entonces ahí la ventana de ceñir, por ejemplo, que está acá, ceñir texto, tiene unas propiedades. Esa ventana, que yo no la tenía aquí afuera, la puedo meter acá adentro, ¿cierto? Y entonces ya la puedo llamar en el momento que yo quiera. Y aumentar la distancia entre los párrafos que se ciñen al texto y en este caso el objeto que tiene la propiedad. Vamos a hacerlo. Fíjense cómo aumenté aquí por unos milímetros y cómo le va saliendo una margen desde el centro hacia afuera a este objeto. Voy a darle W para quitar las guías y ver más o menos cómo se ve. Bien, esto como tiene la propiedad de que de ceñir texto, a donde yo lo muevo, él va a correr. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esto, pero a donde yo lo mueva, él va a afectar las columnas de texto a su alrededor. Bien, eso también lo podemos hacer con figuras. Por ejemplo, vamos a... Es que no sé, yo creo que me estoy alargando mucho. ¿O ustedes qué opinan? ¿Ahí vamos bien? ¿Nadie sabe? ¿Nadie contesta? ¿Qué dice César? ¿Vamos bien? Sí. Sí, está bien. Bueno, César no habla, no contesta. ¿Listo? Bueno, vamos a ver una última propiedad que en este caso serían las letras capitales. Son ese tipo de letras grandotas que aparecen al principio de un párrafo. Bien, entonces en este caso yo voy a seleccionar este párrafo. Voy a ir aquí, perdón, acá. Voy a ir aquí a párrafo y fíjense que aquí entre las opciones está la de la letra capital, ¿cierto? Entonces, si yo aumento esta, me aparecen letras capitales, pero ojo, le va a aparecer en el párrafo a todas después de un punto, ¿cierto? Entonces vamos a darle control Z. Vamos a ver si podemos solucionar eso solamente arrastrando acá y dando esa propiedad. Listo, entonces ya tenemos esa letra grande, bonita que vemos en algunas publicaciones. Y con las que podamos trabajar. Bueno, yo les decía que este ceñir texto también sirve muy bien con figuras. Entonces, en este caso, voy a hacer una figura rápida con la herramienta de pluma, una herramienta que ustedes también ya deben saber manejar ahorita. Y vamos a ver cómo funciona lo de ceñir texto. Entonces, digamos que este manchón, vamos a darle clic por acá. De color verde, está acá. Vamos a colocar por acá para reducirle un poquito de tamaño, está muy grande. Listo. Y vamos a darle la propiedad, en este caso, de con este ceñir texto de acá, pero fíjense que tiene como el icono de un huevito. ¿Eso qué quiere decir? Al contrario de este que yo le di la opción de cuadrado, fíjense que esto se va prácticamente en línea recta, este texto se va a ceñir siguiendo la forma, en este caso de la figura. Entonces nuevamente, el objeto seleccionado, clic acá y ya el texto se fue acomodando con respecto a la figura. Me voy a ir a las opciones de ceñir texto y voy a aumentar la distancia entre el texto y la figura para que no se vea encima del otro. Yo creo que con esos 2 milímetros estaba bien, lo voy a dejar así. Nuevamente oprimo la tecla W para ver cómo va mi composición. Y bueno, yo creo que aquí ya tenemos algo interesante. Bien, este video lo voy a tener